Estamos siguiendo la serie Temas de Importancia para la Iglesia. Este es el tema número 14 y vamos a hablar hoy de un tema muy importante también y se titula ¿La Biblia se contradice? ¿La Biblia se contradice? Y vamos a leer 2 de Pedro 3:15. Bien, voy a leer. Aquí está hablando el apóstol Pedro acerca del apóstol Pablo. Dice, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales, cosas difíciles de entender, los indoctos, un indocto es alguien que no está bien entendido en cierta materia, en este caso la Biblia. Los indoctos e inconstantes tuercen, ¿sí?, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces vemos, según este versículo, que es muy importante que nosotros hagamos un estudio serio de la Biblia para no torcerla, porque eso es perjudicial para nuestra vida espiritual y para los que nos escuchan. Entonces la pregunta es, ¿se contradice la Biblia? Ese es el tema. Hay una acusación que suele hacerse en contra de la Biblia, y esta acusación es que se contradice. Es la acusación favorita de los ateos, de los gnósticos, de los creyentes incrédulos y de uno que otro que no está docto en las Escrituras. Entonces, al ver aparentes contradicciones, desconfía de la Biblia. Hay quienes pues han encontrado, según ellos, verdaderas contradicciones, y eso les perturba, los hace dudar. Ellos dicen que si la Biblia realmente es la palabra de Dios, no debería de contradecirse, debería de ser armoniosa. Y vamos a contestar a esas supuestas contradicciones esta mañana. Entonces hay que tomar en esta contestación, para que a ustedes se les aclare, hay que tomar en cuenta varios aspectos. Por ejemplo, la Biblia, los 66 libros de la Biblia que tenemos ahí, fueron escritos por 40 autores, 40, en un lapso de 1500 años, en un periodo de 1500 años. Tomemos en cuenta que los escritores bíblicos tenían diferentes antecedentes culturales, sociales, también tenían distintos estilos de escritura y, por supuesto, todas aquellas supuestas diferencias o contradicciones se reflejan en lo que escribieron. Sin embargo, cuando cada escritor trata, por ejemplo, si dos escritores o tres de la Biblia tratan un mismo suceso, pues es entendible que cada uno de ellos puede dar detalles que otro omite, o el otro da detalles que este otro omite. Se los voy a ilustrar. Por ejemplo, hay un asalto. Ya ve que aquí en Guadalajara no asaltan bancos. Vamos a suponer que asaltaron uno allá eventualmente, ¿no? Entonces hay 4 testigos. Entonces la policía comienza a investigar e interroga a los 4 testigos. Entonces uno dice, eran 5 ladrones, 5 asaltantes. Entonces otro dice, eran 6. Otro dice, eran 4. Entonces los reporteros también ellos escuchan lo que dicen los testigos. Entonces ellos reportan ciertos detalles. Ellos lo ven desde una óptica. Un periodista puede estar cerca del acontecimiento y llegar más rápido que otro. Entonces puede captar más cosas que el otro que llegó un poco más tarde no captó.
Pero a la hora de escribir en los diarios, puede haber detalles. Puede decir, eran 5 asaltantes. El mural puede decir, eran 5 asaltantes. El informador puede decir, eran 6 asaltantes. El asunto es que esa diferencia no es nada importante. El hecho importante es que asaltaron el banco, ¿sí? Y como cada escritor tuvo diferentes circunstancias al escribir, pues aparentemente hay una contradicción. Entonces, si leyéramos una contradicción aparente así en un diario, ¿cómo nosotros catalogaríamos ese escrito? ¿Como falso? ¿Como mentiroso? ¿Como que no sirven esos diarios? Por supuesto que no. Entonces, los escritores bíblicos tratan igualmente de diversas maneras los acontecimientos que ellos narraron. Y esto explica las aparentes contradicciones. Algunos escritores pudieron considerar el asunto que narraron o que escribieron, lo pudieron considerar de una manera cronológica, ¿sí? Otros no, otros pudieron haberlo tratado por un orden diferente, en base a ciertas costumbres inclusive. Pero hay una máxima en matemáticas que dice que el orden de los factores, ¿qué? No altera el producto. Entonces, en esta enseñanza vamos a hablar de algunas supuestas contradicciones que algunos supuestamente han encontrado en la Biblia, y vamos a ver que no hay tales contradicciones. Entonces vamos a tomar en cuenta los puntos que yo he mencionado. Por ejemplo, el número 1, Mateo 8:5. Súbeme el monitor, sí, por favor, un poquito. Mateo 8:5. Aquí vamos a ver el caso del centurión y los ancianos. ¿Qué sucedió con este centurión y los ancianos? Mateo 8:5. Dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Según Mateo, aquí llegó un centurión, que era un soldado romano, y le rogaba que Jesús hiciera algo por su siervo. Pero esta misma historia Lucas la narra en su evangelio. Vamos al capítulo 7 de Lucas, versículo número 3. Afuera, un poquito. Lucas 7:3. Vamos a ver cómo hay una aparente contradicción aquí. Lucas 7:3. Es el mismo acontecimiento. Dice así: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. ¿Cuál es el punto importante en esta narración? Que el siervo estaba enfermo. Ese es el punto central de la narración. Pero si ustedes notan, Mateo y Lucas parece que se contradicen, porque Mateo dice que vino el centurión y Lucas dice que el centurión envió unos ancianos a rogarle que fuera a hacer algo por su siervo. Entonces la pregunta es: ¿fue el centurión el que habló con Jesús o fueron los ancianos? La respuesta es muy sencilla. El centurión envió a los ancianos a Jesús para que le hicieran la petición. Aquí hay que tomar en cuenta una costumbre. Una costumbre era que cuando alguien importante enviaba a un representante, era como si la persona, como si el que enviaba estuviera en persona. Y ese es un aspecto cultural que se debe de tomar muy en cuenta. Tal vez para nosotros no sea así, pero en el pueblo judío así era. Les voy a poner un ejemplo. Cuando Cristo murió en la cruz, ¿a quién estaba representando?
a todos. O sea, en lugar de quién estaba muriendo, nosotros. Y ese es un concepto de la cultura judía, que los ateos, los indoctos y algunos hermanos que no tienen un estudio, digamos así, básico de la escritura, no toman en cuenta. Hay unos manuales que yo les recomiendo, así entre comillas, que se llaman Usos y Costumbres del Pueblo Hebreo. Son unos libros así de gruesos. Bueno, vale la pena invertir para el que quiere estudiar más de la Biblia. Y así como nosotros, como mexicanos, tenemos costumbres muy peculiares, muy particulares, los hebreos también. Entonces, ¿por qué dice Mateo que fue el centurión quien le suplicó a Jesús? Por la razón que ya les expliqué. Entonces el centurión fue quien le suplicó a Jesús por medio de aquellos ancianos judíos. Aquellos ancianos eran los portavoz del centurión, que era una persona muy importante. Les voy a ilustrar con la misma Biblia un ejemplo de esto. Vamos a Segunda de Crónicas 3:1. Segunda de Crónicas 3:1. Y vamos a ver, esta es una historia que tiene que ver con Salomón. El contexto es que Salomón construye el templo. Y vamos a ver cómo dice Segunda de Crónicas 3:1, y nos vamos a dar cuenta de una cosa. Si nosotros tomamos el texto literal, pues nos vamos a desviar. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer, dice: comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte de Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán, Jebuseo. Aquí, según el versículo, si lo tomas tal cual es, así como se lee, se puede entender que Salomón fue el que construyó personalmente el templo. ¿Sí o no? O sea, construyó Salomón el templo. Pero la pregunta es, ¿lo construyó él personalmente? No. Es una expresión, en este caso es una expresión, pero realmente, ¿quiénes construyeron el templo? Pues los albañiles, los artesanos, los obreros fueron los que construyeron el templo. Ahora, ¿quién estaba detrás de todo? Salomón. Por eso se le atribuye a él que construyó el templo. Entonces, en el caso del centurión, bueno, efectivamente fueron los ancianos judíos que fueron delante de Jesús, pero en representación ¿de quién? Del centurión. Entonces, el Evangelio de Mateo nos dice que el centurión fue el que abordó a Jesús, pero Lucas da un detalle adicional que dice que fue mediante los ancianos judíos. Para el judío no hay ningún problema en esta aparente contradicción, porque ellos entienden perfectamente bien el aspecto cultural y de costumbres. Otro ejemplo, vamos a Mateo 20, versículo 20. Mateo 20, 20. Mateo 20, 20. Y pongan mucha atención, dice así: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Según esta narración de Mateo, María, la madre de estos hijos de Zebedeo, fue e intercedió delante de Jesús para hacerle una petición. Estos dos discípulos de Jesús tenían ciertas ambiciones en su corazón. Entonces, la madre de ellos fue
e hizo la petición en representación de ellos. Y ese mismo pasaje lo leemos en Marcos capítulo 10 versículo 35, Marcos 10, 35, y ustedes van a notar que hay una aparente contradicción en la narración de los detalles, ¿sí? Marcos 10:35 dice así: entonces Jacobo y Juan, allí ya le da los nombres, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Cuál es el punto principal en esta narración en ambos evangelistas? Que ellos hicieron una petición. Pero hay cierto, ese es el acontecimiento medular, el punto central, que ellos hicieron una petición. Pero hay detalles que son diferentes. Mateo dice que fue su madre, de Juan y de Jacobo, y Marcos dice que ellos fueron. La respuesta es la misma, ¿sí? ¿Cuál es? Entonces, pues que fue la madre de Zebedeo quien fue la portavoz de... Ya ven que el diablo anda suelto por ahí. A ver, ¿qué pasó? ¿Ahí está? Ok. Bueno, entonces estábamos narrando que Mateo da una narración y él dice que fue la mamá o la madre de Jacobo y de Juan, mientras que Marcos dice que fueron ellos mismos. No, la verdad, o sea, la contradicción, no hay contradicción. ¿Por qué? Porque es el mismo caso que el anterior que acabamos de ver. Es decir, que efectivamente fue la madre de estos dos quien fue la portavoz de esto, de Jacobo y de Juan. Entonces no hay ninguna contradicción. ¿Por qué? Pues porque Marcos era muy distinto a Mateo, y Mateo lo quiso hacer, digamos, literal, la narración, mientras que Marcos dijo: no, fueron ellos. Que para el judío, el hebreo, no había ninguna contradicción. Espero me esté explicando. Ahora, ¿por qué tratar un tema como este? Porque hay varias razones. Una de ellas es porque, por ejemplo, usted se encuentra con algún ateo, con algún escéptico, y entonces ellos tienen muy bien calculadas las preguntas que les hacen a los que creemos en la Biblia. Y si usted no tiene un mínimo conocimiento, no, pues lo dejan tambaleando, ¿verdad? Te sacan 2 versículos como eso, porque nada más eso es lo que saben hacer: mirar las aparentes contradicciones. Entonces, a ver, explícame. Y si usted no sabe explicar, si usted no conoce, pues lo dejan ahí tambaleando. Y como consecuencia, usted puede entrar en dudas respecto a la palabra de Dios. Porque usted comienza a decir: ¿y si esto que está diciendo aquí no es verdad? No, hermanos. Ciertamente hay más de 100 aparentes contradicciones en la Biblia. No las podemos ver todas, obviamente. Por ejemplo, hay una que Jesús en Juan dice: por ellos yo me santifico a mí mismo. La pregunta es: ¿se santifica el santo? No. Entonces parece una contradicción, pero no hay ninguna contradicción, porque ahí santificarse significa consagrarse en el griego. O sea, tiene unos aspectos que tenemos que escudriñar para darle la correcta interpretación. Pero los indoctos, bájale acá un poquito, pero los indoctos y los inconstantes, ¿qué hacen? Tuercen. Y esa es la gravedad en este tema. Vamos a ver otro ejemplo. Déjeme darle algún
principio importante. Mire, yo les he enseñado que una de las reglas de interpretación de la Biblia, para no desviarnos, es un principio que se conoce como el principio del contexto. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué es el contexto en un texto? Es lo que viene antes y después del texto. Pero también se habla del contexto general de la Biblia. Es decir, ¿qué dice toda la Biblia respecto a ese tema que parece controversial o difícil de interpretar? Recuerde bien esto. Cuando usted no entienda un texto, no trate de entenderlo aislado de los versículos anteriores y posteriores. No va a poder, se va a torcer. No se puede. Se tiene que leer lo que viene antes y lo que viene después. Si todavía le cuesta trabajo entenderlo, tiene que buscar en su concordancia sobre versículos que hablan, que se conocen como paralelos, que hablan del mismo tema, para que usted tenga todo el panorama del contexto de la Biblia. No sé si me expliqué. Eso es muy importante, porque le sacan un versículo así nada más. Ay, sí, ay, no se ponga nervioso, no se ponga nerviosa. Lo que tiene que hacer es, a ver, vamos a leer lo que viene antes, inclusive 2, 3 capítulos antes, 1 o 2 capítulos después, para poder entender el texto. Y usted se va a dar cuenta que la Biblia habla sola. Es decir, se interpreta sola. Y eso es lo que va despejando las dudas en las cuales eventualmente alguien puede entrar por la hostigación de los que quieren avergonzar a la Biblia. Entonces, este punto es muy importante. Un ejemplo clásico así, pero clásico de los que quieren avergonzar a la Biblia es este. A ver, te preguntan, ¿de dónde salió la esposa de Caín? ¿Nunca le han hecho esa? ¿Verdad? Es la favorita de los ateos y de los que quieren avergonzar la Biblia. A ver, pues si nada más estaba Adán y Eva, Caín y Abel, y luego Caín mató a su hermano, y luego se va a Caín, y luego se casa. A ver, ¿de dónde? Entonces dice el ateo, dice, no, pobre cristianito, ya lo avergoncé. Pero vamos a aplicar este principio que yo les mencioné del contexto. ¿Están listos? Ok, vamos primero a Génesis capítulo 4. Génesis 4, versículo número 15. Génesis 4, 15. Aquí está narrando después de que Caín mató a su hermano. Y dice así, y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, pues estaba solo, supuestamente. Ni modo que Adán lo matara o Eva su mamá. Pero nótenme, cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. ¿Cómo cualquiera si nada más estaba él solo? Versículo 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer. ¿Y de dónde salió la mujer? Y algunos se han ido al extremo de decir, no, es que llegaron los alienígenas y llegaron los extraterrestres y era una raza que estaba por allí, o que llegaron en cocos voladores, o qué sé yo, qué tanta cosa inventan, y se hace una de especulaciones impresionantes. Entonces dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Pero no es Enoc el que caminó con Dios, este es otro Enoc. El Enoc que caminó con Dios fue hijo de Set, que nació posteriormente. Este fue otro Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Entonces aquí hay 2 preguntas. Cualquiera que matara, ¿de dónde salieron? ¿Sí?
Cualquiera que lo hallare, pues como cualquiera si era el único. ¿Y de dónde sacó la esposa Caín? Entonces, si usted no tiene bien entendido estas cosas, pues entonces usted se queda, ay Dios mío, y te empiezan a decir, no, mira, ese librito de la Biblia es un librito de fábulas, de cuentos, de gente ignorante, y tú te quedas callado, porque no sabes qué decirle. Les voy a decir una cosa, la Biblia, hermanos, es la historia de la salvación. La Biblia, en su conjunto, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tiene un personaje central, el cual es Jesucristo. Es la historia de la creación, la caída y la redención del hombre. Ese es el propósito de la Biblia. ¿Por qué le digo esto? Porque hay gente que pretende sacar y tener las respuestas, absolutamente todas las respuestas de la Biblia. Y te dicen, por ejemplo, a ver, ¿qué dice la Biblia de los dinosaurios? Tú dile, mira, la Biblia no es un tratado de zoología. La Biblia, o te dicen, a ver, ¿qué te dice de la eutanasia? A ver, ¿qué te dice del genoma humano? A ver, no, espérame, es que la Biblia no es un tratado de las ciencias del conocimiento humano. No, la Biblia es un tratado de la creación, de la caída y de la salvación del hombre. Aunque, escúcheme bien, la Biblia trae algunas cosas, algunos detalles arqueológicos, geográficos, de la física, de la termodinámica, o sea, leyes de la física, los menciona. Por ejemplo, la Biblia, hay un par de versículos que menciona que la tierra es redonda, pero no es el propósito de la Biblia tratar esos temas, ¿me entiende? No es el propósito de la Biblia tratar si hay ovnis o no. Entonces, toda esa gente que quiere sacar ese tipo de información, la respuesta es, no, espérame. La Biblia no es un tratado o no es un manual para responderte ese tipo de cosas. Imagínense de qué tamaño sería el volumen de la Biblia. No sé si están entendiendo este punto. Esto es muy importante. Tú nada más voltéale la tortilla y dile, a ver, en tus libros de arqueología, dime dónde dice cómo nacer de nuevo. Y te va a decir, ¿qué? Te va a decir, no, es que el hombre apareció hace 100 millones de años y en tal parte, que en África y que no sé qué, y que el eslabón perdido y quién sabe cuándo. No, pero a ver, dime dónde esto. Pues es lógico que los tratados de arqueología o de física tratan el asunto. Lo mismo la Biblia, hermanos. Entonces ustedes no pretendan tampoco dar respuestas a las preguntas de los ateos y de los escépticos sobre esos puntos, porque la Biblia no trata eso. Ustedes traten de meter a la persona en su asunto espiritual. ¿Me explico? Porque ahí sí está la respuesta. Pero el ataque a la Biblia de que no es confiable es precisamente esto. A ver, ¿de dónde salió la esposa de Caín? Bueno, vamos a leer el contexto. Vamos al capítulo 5. En este caso, el capítulo 5, o sea, es el capítulo posterior, es el contexto del capítulo 4. Y ahí nos da la respuesta de dónde salió la esposa de Caín y de dónde salió cualquiera que lo mirare y que lo enfrentare. ¿De dónde? Vamos a ver, Génesis capítulo 5. ¿Ya lo tiene ahí? Ok, dice así. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Set significa sustitución. O sea, y Adán dijo, este fue el hijo que Dios me dio en sustitución a Abel, que había sido asesinado por Caín. Entonces lo llamó Set. Mira el versículo 4. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, subraya esto, bájale un poquitito aquí a los montones. Fueron
todos los días de Adán después que engendró a Set, ¿cuántos fueron? Subráyelo. ¿Cuántos años? 800 años. A ver, escúcheme, deténgase ahí. 800 años. ¿Por qué la gente vivía tantos años? La Biblia no da una respuesta clara al respecto. Solamente la Biblia nos deja entrever que el hombre fue creado para ser eterno. ¿Por qué los antepasados llegaron a vivir tantos años? Porque el cuerpo, esta es una respuesta basada en argumentos, digamos, no teóricos, sino con respuestas de fundamentos científicos. El cuerpo humano en su origen era perfecto. ¿En eso estamos de acuerdo, sí o no? En lo que el cuerpo humano comenzó a degradarse, como el día de hoy estamos expuestos a un montón de virus, de enfermedades, el cuerpo humano cada vez más es más proclive a todo este tipo de asuntos, ¿sí? Entonces, la alimentación no era como la de ahora. Hay diversos aspectos, no quisiera enfocarme mucho en eso. Pero la Biblia dice que Adán vivió 800 años. ¿Y qué dice el versículo 4? Y engendró hijos e hijas. Ok. En 800 años, ¿cuántos hijos cree que pudo él haber tenido? ¿A los cuántos años una mujer puede engendrar un hijo? Desde los 12 años. Se calcula que la Virgen María, cuando concibió del Espíritu Santo, los entendidos calculan que tenía entre 14 a 16 años. Era muy jovencita. Entonces, ¿de dónde salió la esposa de Caín? Salió del mismo tronco de Adán y Eva. Es decir, en términos estrictos, era una hermana de él. En 800 años, pues tuvieron muchos hijos, se empezaron a multiplicar. El punto aquí es que el matrimonio entre familiares en aquel tiempo no tenía los límites que hoy tiene. En la ley, Dios estableció que no se podía unir el matrimonio entre hermanos, entre parientes cercanos. Y la Biblia establece claramente desde la ley hasta nuestros días que no puede haber relaciones sexuales entre un padre con su hija, eso se llama incesto, o una madre con su hija, con su hijo, no, o entre hermanos, o entre primos, no, eso está condenado por la Biblia. ¿Por qué? Porque la misma corrupción de la humanidad, dadas las circunstancias, Dios tuvo que poner límites. Usted sabe que entre dos hermanos, cuando se casan, o un tío con un sobrino, los hijos corren el riesgo de salir con defectos congénitos, por asuntos allí de los cromosomas y líos que no me quiero meter, porque no sé mucho tampoco de eso, soy un indocto. Pero de allí salió la esposa de Caín, o sea, no tiene nada de extraño. Si ustedes ven el versículo 5 de Génesis 5:5, dice: y fueron todos los días que vivió Adán, ¿cuántos fueron? 930 años. Entonces, ¿de dónde salió? Pues de los mismos hijos de Adán y Eva, ¿sí? No hay ninguna contradicción. Basta con leer el contexto y ya el contexto pues nos da la respuesta. Otro ejemplo de aparente contradicción es un escrito, los escritos que hizo Pablo y los que hizo Santiago. Vamos a Efesios 2:8. Son dos textos respecto a la salvación. Efesios 2:8. A ver, vamos a hacer una aclaración sobre el contexto. El contexto general de la Biblia, en cuanto a la salvación, ¿qué enseña el contexto general de toda la Biblia? ¿Que es por obras o por gracia? Por gracia, ese es el contexto general, ¿sí? Ahora, vamos a Efesios 2:8.
Y luego pongo una señal allí y luego va a buscar Santiago 2:14, porque los vamos a leer inmediato. Efesios 2:8 y Santiago 2:14. Un consejo pastoral. Si usted va a la escuela, a la universidad, ¿qué tiene que llevar? Los libros de las materias. Si usted viene a la iglesia, a la casa, ¿qué tiene que traer? La Biblia. Entonces el consejo pastoral es que necesita comprarse una Biblia. Necesita traer una Biblia. A menos que tenga mente de computadora, lo cual lo dudo. Lo dudo. No, hermano. Es que tenemos que ir más allá. No podemos quedarnos ahí, en el simple cristianito ahí, porque a la hora de que se le presenten los vientos, los ríos que dan con ímpetu contra su casa, usted no va a saber ni cómo buscar nada. ¿Me está entendiendo? Y no lo tome a la ligera lo que le estoy diciendo, tómelo en serio. Estoy hablando muy en serio. Compre su Biblia. Cada vez que venga aquí, traiga su Biblia y traiga en qué anotar. Eso es fundamental para la vida espiritual de un cristiano, porque al rato, oiga pastor, ¿me puede repetir toda la predicación? No te la voy a repetir. Oye, no, ¿qué pasó? Tu irresponsabilidad no te hace inocente, porque a la hora de la hora, algunos no saben qué hacer. ¿Qué hago? Tienes que saber buscar, tienes que saber escudriñar. Consejo pastoral. ¿Van a obedecerlo? Porque la Biblia dice: someteos a vuestros pastores. Y esto está dentro del límite, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? A comprar su Biblia y a traer su Biblia. A menos que no puedan leer o no sepan leer. Hay gente que dice: la letrita está muy chiquitita. Entonces, pues no, mire, hay unas lupas de este tamaño y usted se la trae. No le hace que el de lado vea el ojo de este tamaño. Pero hermanos, cómprense una Biblia, de verdad, es en serio. Cómprense una Biblia y tráiganla cada vez que vienen aquí. Porque luego yo digo: a ver, abra su Biblia, y si no la trae, entonces. Ok, Efesios 2:8. Después del regaño pastoral, no, del consejo pastoral, vamos a leer. Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9: no por obras, para que nadie se gloríe. Según Pablo y el contexto general de la Biblia, la salvación es un regalo que se obtiene por gracia mediante la fe, independientemente de las obras. ¿Qué significa? Lo que ya usted debería de saber, que no hay absolutamente nadie que pueda ganarse la salvación haciendo buenas obras. El otro día una persona me preguntaba: oiga, y toda esa gente devota que se ve que tienen fe, que aquí en el cerro del Tesoro y que allá en Ixtapalapa ya hacen la crucifixión del Cristo y se ve que tienen devoción, ¿Dios no tomará en cuenta eso para su salvación? No. Porque si así fuera, entonces ¿para qué Cristo murió en la cruz? Sería un sacrificio inútil y haga sus cositas en Semana Santa. No por obras. ¿Y qué con los que se crucifican en Semana Santa? Dicen: para ganarme el favor de Dios. Error. Si así fuera, ¿para qué vino Cristo a morir a la cruz por nosotros? Entonces, según Pablo y el contexto general de la Biblia, la salvación es un regalo que se obtiene mediante la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Pero luego nos encontramos con Santiago 2:14. Y dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Bueno, este versículo, si tú lo tomas así tal, te sugiere
que las obras también salvan, ¿cierto o no? Entonces allí ya hay una aparente contradicción entre lo que enseña Pablo y el contexto general de la Biblia con lo que dice Santiago. ¿Saben que uno de los reformadores, Martín Lutero se llamó, él tenía muchos problemas con la epístola de Santiago porque decían, esa epístola no es inspirada, y otros le trataban de explicar, pero él no lograba captar que Pablo enfatizaba la salvación que se obtiene solo por fe sin necesidad de las obras, y que Santiago lo que enfatiza son las obras como evidencia de que la persona había obtenido la fe que lo salvaba. ¿Me expliqué? Es decir, en el tiempo de Santiago algunos decían, no, yo tengo fe, yo ya soy salvo, pero seguían siendo ladrones, adúlteros, mentirosos, igual que cualquier pagano. Entonces Santiago les decía, no se engañen a ustedes mismos. No, tú dices que tienes fe y no tienes obra. Dice, si no tienes obras, ¿puede tu fe salvarte? Y luego narra a Abraham. ¿No ves que Abraham fue justificado juntamente con las obras? ¿Cuál fue? Es decir, la fe completa es esta: la que cree, y así obtienes la salvación. Pero luego las obras son la evidencia de la salvación. Entonces, si alguien no tiene la evidencia de las obras de Dios, por más fe que diga que tiene, no es salvo. Entonces no hay ninguna contradicción, porque lo que Pablo enfatiza es que sin obras, solo por la fe viene la salvación. Y Santiago dice, pero las obras, la fe verdadera produce obras en la vida del creyente. Entonces, si tú tienes fe, dices que tienes fe y no tienes obras propias de un nacido de nuevo, no eres salvo. No hay ninguna contradicción. ¿Lo entienden? Bueno, es lo más que puedo explicar, ya no me alcanza. Hasta ahí llego. Porque algunos, yo puedo entender, se quedan así, bueno, ya hasta ahí me alcanza. Ok, otro ejemplo. Este también es así muy socorrido por los escépticos, los ateos, y etcétera. En Génesis 1:24, aquí el punto es, ¿quién fue creado primero, Adán o los animales? Los animales o Adán, porque entre el capítulo 1 y 2 de Génesis hay una aparente contradicción. Vamos a leer Génesis 1:24. Dice así: luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Según estos versículos de Génesis capítulo 1, los animales fueron creados primero, ¿cierto? Y después Adán. Ok, vamos al capítulo 2 de Génesis. En el versículo 7, allí aparece como una contradicción aparente, pero no es difícil descubrir que no la hay. Génesis 2:7 dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ok, Génesis 1, la creación de los animales. Génesis 2 narra la creación formó al hombre del polvo de la tierra, y fue el hombre un ser viviente. Pero vamos al mismo capítulo 2, pero en el versículo 19. Y aquí es donde viene la aparente contradicción. Dice: Jehová Dios formó pues de la tierra
toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Mire, esto es algo bien interesante. Los científicos dicen, o los entendidos en el tema, dicen que los nombres que tienen los animales es exactamente el nombre que describe de una manera perfecta a cada animal. De manera que si el león se llamara cabra, como que no. Entonces, cuando dice la Biblia que Dios le trajo a los animales a Adán, les iba poniendo el nombre. Y él vio al león y dijo, este es un león. Y vio a la jirafa, este es una jirafa. Y vio una chiva y dijo, este es una chiva. Y vio un zorro, dijo, este es un zorro. Y así es bien interesante. No se puede concebir. Cuando uno piensa en un águila, piensas en una de las aves más majestuosas, ¿no? Nada que ver con el zopilote o con las aves de rapiña, ¿verdad? Entonces, esto es bien interesante, para que vean la capacidad que Dios le puso al ser humano para discernir, para razonar de una manera inteligente y sabia, que es de lo que se ha perdido, de las cosas que ha perdido el ser humano, que nos viene a ser restaurada cuando nos convertimos a Cristo. Entonces el león es león desde ese tiempo, la jirafa, el elefante, etcétera. Versículo 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Bueno, aquí hay una aparente discrepancia. La respuesta es la siguiente. El capítulo 1 y el capítulo 2 son los relatos de la creación. El capítulo 1 enfatiza sobre la creación del cielo y la tierra en un lapso de 6 días, ¿se acuerdan? Y fue la tarde y del primer día, y el segundo día dijo Dios, sea la luz. El primer día sea la luz, fue la luz, y apareció el sol, la luna, y fue el primer día. Y el segundo día dijo Dios, produzca la tierra plantas, y fue el segundo día. El tercer día, produzca seres vivos. Tercer día, cuarto, el mar produzca animales. Bueno, el capítulo 1 es una narración cronológica del primer día, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, de la creación animal, mineral, vegetal, ¿cierto? Bueno, y al final del capítulo 1 dice que dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, e inmediato viene el capítulo 2. Y el capítulo 2 es la narración, el énfasis está en la narración de la creación de Adán. Entonces no hay discrepancia, ¿lo alcanzan a entender? Es obvio que primero creó a los animales y después Adán, porque Adán fue el último de la creación, ¿cierto? Y acuérdense que dice ahí en el pasaje que para Adán no se le halló esposa. Dice que él dijo, a ver, aquí está un león y una leona. Bueno, león, el macho y la hembra, el elefante, el macho y la hembra, la jirafa, y así todos los animales. Y de pronto, ya después que terminó de ponerle nombre a todo, como que tenía tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo del mundo. Y como que de pronto dijo, bueno, ¿y yo qué? Fíjense la inteligencia. O sea, un animal, ¿no? ¿Cómo un animal? Ni siquiera lo pensó. Mas para Adán no fue encontrado. Y dijo Dios, le haré una ayuda idónea. Entonces lo puso en un sueño profundo y tomó una de sus costillas y de allí formó a la mujer. Ahora, fíjense, cuando Adán despierta de ese sueño, dice que cuando la miró, dijo, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Ella es ahora, fíjate lo que dijo, carne de mi carne y hueso de mis huesos. ¿Quién le reveló eso? Dios. ¿En dónde? En su conciencia. Porque él estaba dormido cuando la sacó, y cuando él despertó ya estaba ahí Eva. ¡Ay! Imagínense, ¿no?
Qué sorpresa, y dijo, no, con esta sí. ¿Por qué con esta sí, con los animales no? Por la inteligencia y el raciocinio que Dios nos dio. Por eso la Biblia condena como una de las aberraciones más terribles que el ser humano puede hacer, que un humano tenga relaciones sexuales con un animal. Es de lo más aborrecible delante de Dios. Entonces no hay discrepancia alguna, simplemente se sigue la cronología del contexto y ahí se acaba. Otro ejemplo, este también es clásico. Vamos a 2 de Samuel 24:1. 2 de Samuel 24:1. Una vez que lo tenga, 2 de Samuel 24:1, pone una señal. Les voy a dar un consejo para los que inician en su vida cristiana a manejar la Biblia. Tenga siempre así a la mano en su Biblia el índice donde vienen los libros, ¿sí? Porque no, si se agarra hoja por hoja, es que yo los veo. Yo digo, Apocalipsis capítulo 7, y empiezan desde el Génesis, empiezan. No. Le paso este tip. Bueno, es que se están empezando. Pero lo triste sería gente que tiene 5 años y todavía no sabe encontrar. No, este consejo me lo dieron a mí porque pues a mí se me hacía un libro de este tamaño. Y yo decía, ¿y por qué no le pusieron monitos? Puras letritas chiquitas. Me dijeron, mira, te doy un consejo, me dijo alguien, un joven. Trae un separador donde está el índice, donde están los libros. Entonces cuando digan 2 de Crónicas o 2 de Samuel, entonces tú ves el índice, entonces ya ves la página y ya buscas el capítulo y es más fácil. Ok, 2 de Samuel 24:1, ¿ya lo tiene? Ok, pone una señal ahí y busca 1 de Crónicas 21:1. 1 de Crónicas 21:1. Primera de Crónicas 21:1. Dice así, vamos a leer primero 2 de Samuel 24:1. Aquí está otro ejemplo de esos clásicos favoritos de los ateos. Dice así: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Ok, aquí, según el texto, dice que Dios, molesto, incita a David para que haga un censo. Y en 1 de Crónicas 21:1, aquí es donde está una aparente contradicción. Dice así: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. La pregunta es, ¿quién incitó a David? ¿Dios o Satanás a que hiciera un censo? ¿Quién fue el que incitó? Ok, la respuesta es la siguiente. Dios fue el que permitió, fíjense, pongan mucha atención, que David hiciera un censo. ¿Por qué permitió? Miren, Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. ¿Están entendidos de eso, verdad? Ok. Conocía perfectamente el corazón de David. Él sabía las actitudes que estaba teniendo Israel contra Dios. Entonces Dios estaba molesto con el pueblo. Y David, que también andaba allí en ese momento algo en su corazón guardando. Y Dios sabía que en el corazón de David había un cierto orgullo porque ganaba muchas batallas. Entonces Dios vio eso, ¿sí? Entonces dice en Samuel que Dios incitó a David para que contara al pueblo, para que dijeran: son tantos. Y David dijera: con razón ganamos, nadie puede contra nosotros, somos un ejército enorme, grande. Lo que Dios quería hacer era tratar el orgullo de David, hermanos. Pongan atención, porque aquí hay un principio. Dios conoce nuestros corazones, ¿cierto? Nosotros ignoramos muchas veces qué es lo que está anidado en nuestro corazón.
pero Dios sí lo ve. Si por ejemplo, tu corazón es con tendencia a la amargura, a la envidia, qué sé yo, es un ejemplo nada más. Dios sabe cuál es la inclinación de tu corazón. Normalmente nosotros no nos damos cuenta que estamos en esa condición del corazón. ¿Qué hace Dios? Permite ciertas circunstancias para que nos demos cuenta de lo que hay en nuestro corazón. Si son celos, si son envidias, si es avaricia, si es lo que haya. Dios, como lo conoce, y como Él es santo y nosotros somos sus hijos, Él no quiere que nosotros permanezcamos con esas cosas que le ofenden a Él. Esa fue una de las cosas por las que Él vino a morir por nosotros en la cruz, para librarnos de todas esas cosas pecaminosas que nos apartan de Dios. Y Dios al que ama, ¿qué? Disciplina, dice la Biblia. Entonces, Dios tenía que tratar con David, y Él permitió que David contara al pueblo y a los soldados para que se ensoberbeciera y se diera cuenta de ese pecado, para Dios poder tratar con ese pecado en su vida. Es decir, mientras no te das cuenta que estás haciendo, que estoy haciendo o que estamos haciendo algo que ofende a Dios, lo seguimos haciendo. Pero en cuanto Dios empieza a tratar esa área en nosotros, nos damos cuenta de nuestra condición. Ahora, aquí el asunto es que dice que Dios incitó a David para que hiciera el censo, pero Crónicas dice que Satanás fue el que incitó a David a que hiciese el censo. No hay ninguna contradicción aquí, hermanos. Es decir, Dios es un Dios santo, ¿sí o no? Él, dice la Biblia en Santiago 1:13, no lo busque, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. No, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, de sus propias pasiones que están ahí metidas. Ok, ¿qué significa esto? Que Dios, la palabra tentación significa incitación a hacer lo malo o lo pecaminoso. Entonces es imposible que Dios nos tiente. En el Padre Nuestro dice: no nos dejes caer en tentación. Por lo tanto, es imposible que Dios a sus hijos los tiente para que hagan el mal. Es imposible. ¿Me estoy explicando? Lo que hace Dios con nosotros es que nos prueba. Ahora, ¿qué sucedió entonces en esa aparente contradicción? Que Dios permitió que Satanás tentara el orgullo de David. ¿Lo están entendiendo? No hay contradicción. ¿Quién estaba detrás de todo? Dios estaba detrás de todo. Es como en el caso de Job. ¿Se acuerdan? Dios dijo: he aquí mi siervo Job, ninguno como él, hombre recto, temeroso de Dios, ninguno como él. Y Satanás le dice: sí, tú dices eso de él por todo lo que le das, pero quítale lo que le has dado y verás si no blasfema contra ti. Y Dios le dice: ok, ve y toca lo que tiene, pero no toques su vida. ¿Qué significa? Que Dios estaba dando permiso a Satanás. Y Satanás fue y le quitó todo. ¿Se acuerdan? Y Job dice que no pecó en nada de lo que dijo, como consecuencia de esa prueba enorme. Es decir, que Dios es el que tiene el control de todo. Martín Lutero, que efectivamente, no porque no entendiera bien la epístola de Santiago significaba que era un ignorante, no, era todo un erudito, pero en ese tiempo así estaba la situación. Y Martín Lutero dijo de Satanás, dijo: aún Satanás sirve a Dios. Ese sirve es entre comillas, obviamente, ¿no? Porque Satanás no tiene él no tiene autonomía en sí mismo. Tiene cierto límite para hacer cosas, ciertamente,
Pero en cuanto a nosotros, hermanos, en cuanto a que nos toque o no nos toque, eso queda en el permiso de Dios. ¿Se acuerdan que Jesús permitió que Satanás zarandeara a Pedro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué fue tentado de esa manera? Porque Pedro era muy autosuficiente. Yo hasta la muerte contigo, yo daré mi vida. Y Jesús dijo, te voy a enseñar. Mira, Satanás me ha pedido, te quieres zarandear como a trigo y he rogado que tu fe no falte. En otras palabras, le di permiso. Y el contexto general de la Biblia nos muestra claramente que el tentador es Satanás, no Dios. Entonces, Dios estaba detrás de todo el panorama en la vida de David para sacar el orgullo que había en su corazón. Dios permitió que Satanás tentara e incitara a David para que hiciera el censo. No sé si me expliqué. Satanás es el tentador. En Mateo 4, no lo busque, allí narra la tentación de Jesús. En el versículo 2 dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. Y vino a él, ¿quién? El tentador. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le responde, escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Satanás tentó a Jesús? ¿Y por qué Jesús nunca cayó en la tentación? Porque Jesús no tenía la naturaleza que nosotros tenemos. Él era humano, pero él no tenía la naturaleza pecaminosa que tú y yo heredamos. Eso yo lo he explicado en otras ocasiones. Entonces, Satanás hace su papel de tentador, pero no Dios. Dios nos prueba, que es diferente. Prueba nuestra fe, prueba nuestras reacciones, y en ocasiones nos prueba permitiendo que Satanás nos tiente en las áreas que debemos corregir para que salga a la luz y nos demos cuenta y le digamos al Señor, Señor, ayúdame. Estoy amargado, yo no me daba cuenta que tengo resentimiento, yo no me daba cuenta que era envidioso, yo no me daba cuenta, pero vino la tentación, ¿verdad? Tu vecino le regalaron un auto último modelo y tú tienes una bicicleta. Entonces tú dijiste, ¿y por qué a él sí, Señor? Él es un hijo del diablo, yo soy un hijo de Dios. ¿Y por qué no me das un carro? Ese no merece nada. Tranquilo, mira lo que estás diciendo. ¿Qué permitió Dios? ¿Quién te está tentando para que digas todo eso? ¿Dios? No, Satanás. Nos tienta en nuestra concupiscencia, en nuestras pasiones, para que nos demos cuenta en dónde estamos y limpiemos nuestras maldades con la sangre de Cristo. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Entonces no hay ninguna contradicción, hermanos. Dios incitó, sí, en el sentido que permitió a Satanás que tentara el orgullo de David. ¿Entendieron? Bien. Vamos a otro ejemplo final. Vamos a Segunda de Samuel 24:13. Quiero mencionar que esto que vamos a leer es parte de la historia de cuando David hace el censo. Porque lo hizo. Pero después de que lo hizo, bueno, salió aquello y viene la disciplina del Señor. Leamos 2 de Samuel 24:13. Y luego buscan también 1 de Crónicas 21:12, porque ahí hay otra aparente contradicción. Pero vamos a ver qué interesante está esto. 2 de Samuel 24:13. Cuando tengan, digan ya. Ok, voy a leer, dice. Vino pues Gad a Dios. ¿Quién era Gad? Gad era un profeta, ¿sí? Que servía al Señor. Entonces David hace el censo, desobedece, se enorgullece, etcétera, etcétera.
Y vino pues Gad a David y le hizo saber y le dijo: ¿qué prefieres? ¿Que vengan 7 años de hambre sobre tu tierra, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan, o que haya 3 días de peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué debo responder al que me ha enviado. ¿Quién lo había enviado a Gad? Dios. Dios le dijo a Gad: ve con David y dile que necesito tratar con él. Necesito tratar su orgullo, porque Dios a sus hijos, ¿qué hace con sus hijos? Los disciplina, no nos deja sin disciplina. Dios no es como nosotros, que dejamos impunes a nuestros hijos a veces. Hacen cosas que merecen una disciplina y no les hacemos nada ni les decimos nada. Dios no es así, hermanos. Dios, escúcheme bien, no nos deja pasar una sola cosa. Siempre la tratará, siempre. ¿Por qué? Porque es un Dios justo. Y su justicia lo impulsa a disciplinarnos cuando violamos sus principios y cuando anidamos malas pasiones y estamos en ellas viviendo. Dios nunca lo va a aceptar y va a tratar con nosotros, hermanos, y nos va a disciplinar y nos va a doler. Y cualquiera de estas 3 cosas que David escogiera, las 3 eran disciplina del Señor. ¿Lo alcanzaron a ver? Entonces le dice Gad: piensa qué es lo que escoges, pero una de estas 3 cosas tienes que escoger. Ahora, la contradicción está en que la primera cosa que le dice Gad es que vengan 7 años de hambre sobre tu tierra. Ahora vamos a Primera de Crónicas 21:12, porque es la misma historia, pero aquí hay un detalle que contiene una aparente contradicción, que la vamos a descubrir, que no la hay. Primera de Crónicas 21:12 dice así: escoge para ti como disciplina. Fíjate, Dios le está diciendo: escoge. No sé, no encuentro en el Nuevo Testamento que Dios haya repetido eso, de que nos dé escoger qué disciplina queremos. No la hay, pero así quiso tratar con David. Dice: escoge para ti. Y le dice: 3 años de hambre. Y los escépticos dicen: ¿qué no dijo 7? ¿Verdad? Y aquí dice 3 años. Y en Crónicas, en Samuel dice 7 años. Ok. Escoge para ti 3 años de hambre o 3 meses de derrotas ante tus enemigos, con la espada de tus adversarios, o bien 3 días durante los cuales la espada de Jehová y la peste recorran la tierra y el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues qué responderé a quien me ha enviado. Noten que el escritor de Crónicas y de Samuel narran el mismo asunto, pero la aparente discrepancia está en 7 años contra 3 años. ¿Lo alcanzan a ver? Ok. La respuesta, ¿cuál es la respuesta? La respuesta correcta es que efectivamente son 3 años los que le dijo que como una posible opción que él escogiera, y no 7. ¿Por qué? ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Porque en la Biblia el número 7 siempre es simbólico. Siempre es simbólico. El número 7 en la Biblia representa la perfección, la totalidad, ¿sí? El hombre fue creado el 6º día y el hombre nunca llegará a ser Dios. ¿Cuál es el número del anticristo? 666. O sea que jamás llegará a ser igual a Dios. Imposible, imposible, imposible. 3 veces imposible, y se quedará inferior a Dios siempre. Pero el número 7 es el número de la perfección. 7 días de la semana, 7 números, notas musicales, 7, el 7, 7 sellos, 7. Entonces, aquí el asunto es este: Dios es un Dios de justicia. Pongan mucha atención, este es el último ejemplo que pongo. Dios es un Dios de justicia. Él
nunca en su disciplina, en su castigo, nunca se va a exceder, ni tampoco lo va a minimizar, ni nos va a dejar impunes. ¿Se acuerdan que en la ley existía algo que se conocía como la ley del talión? Que consistía básicamente en que si tú agredías a una persona y le tirabas una piedra y le vaciabas un ojo, la ley decía ojo por ojo, diente por diente, mano por mano. Si tú le cortabas la mano con un machete, la ley del talión decía, dada por Dios, decía que ese mismo castigo debía de recibir la persona. Entonces, si le sacabas el ojo, el juez decía, la condena es que te saquen el ojo, ojo por ojo, diente por diente. ¿Saben que detrás de la ley del talión hay un fundamento realmente sólido, maravilloso? No sé cómo nombrarlo, tiene muchos calificativos. ¿Por qué? Porque la ley del talión ni se excedía en el castigo, ni lo minimizaba el castigo, sino era totalmente justo el castigo. ¿Cuál era el castigo que merecíamos nosotros? La muerte, ¿sí o no? Menos no, más no, la muerte, punto. ¿Quién murió por nosotros? Cristo, el sacrificio perfecto. Por eso es que ya no hay otros sacrificios. Cristo es el sacrificio perfecto. Ahora bien, si las leyes que los hombres inventamos para gobernarnos entre nosotros tuvieran como base la ley del talión, sería realmente algo notable. ¿Por qué? Cuando a usted le roban su auto y agarran al ladrón, le regresan su auto, pero ya no trae estéreo, ya no trae las llantas. Pregunta, ¿le regresan todo eso? ¿Obligan que el ladrón le regrese eso? No. Lo cual es injusto, totalmente. La ley debería de exigir que el ladrón en la cárcel trabajara, lo pusieran a trabajar, no que lo mantuviéramos nosotros. Eso es totalmente injusto por la falta de sabiduría del hombre. Lo justo es, te robaron tu auto, a mí me lo regresas tal como estaba mi auto, ni más ni menos. Eso es para empezar. Ese es el fundamento. Hermanos, Dios es un Dios justo. No tendrá por inocente al culpable. Ni va a minimizar el castigo, ni lo va a exagerar, como hacemos nosotros. A veces lo exageramos con los hijos y nos excedemos en el castigo, y a veces lo minimizamos. No, tenemos que aprender de Dios a ser justos. Por eso a David le dijo, no te puedo dejar sin castigo. Y cuando le dice el escritor de Samuel, dice 7 años. El 7 es un número que habla de completa justicia en este caso. De algo que necesitas, David, sí o sí. No se va a exceder Dios, pero tampoco te va a dejar impune. En Génesis 4:15, cuando se refiere a Caín, que leímos, el que matare a Caín, dice 7 veces será castigado. 7 veces. Es simbólico, habla de que tiene que haber un castigo proporcional a la falta, ni más ni menos. En realidad lo que estaba diciendo aquí el escritor de Crónicas, ese es la verdad, el verdadero sentido, 3 años, porque el 7 es simbólico. Y hay muchos textos respecto a este punto del número 7 que es simbólico. Termino con esto, hermanos. La Biblia es un milagro. Es un milagro porque el Espíritu Santo, en su sabiduría, logró condensar de una manera maravillosa toda la historia del ser humano. Jesús es el centro de la Biblia. Por eso es que el mensaje central del cristianismo es Cristo. El mensaje central es el personaje de Jesús.
es la persona de Jesús. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis aparece Jesús detrás de los símbolos, de las sombras, que se va revelando hasta el Nuevo Testamento. Y ya tenemos la realidad que es Cristo. Pero Jesús es el tema principal y central de la Biblia. Por eso nuestra enseñanza tiene que girar siempre en torno a la persona de Cristo. Por eso yo les he estado enfatizando que debemos de tomar un equilibrio en todo el consejo de Dios. El tema de la Biblia no es la prosperidad. El tema de la Biblia no son los dones del Espíritu Santo. El tema de la Biblia no es el bienestar de los hijos de Dios. Ese no es el tema de la Biblia. Son temas secundarios que giran alrededor del mensaje central que es Jesús. Espero que me esté entendiendo, ¿eh? ¿Por qué? Porque entonces, ¿cuál debe ser nuestro mensaje? Nuestro mensaje central debe ser Jesús. En nuestra mente y en nuestro corazón debe estar siempre presente Cristo. Por eso somos cristianos. Pero, como dijo Pablo, yo les enseñé todo el consejo de Dios para que ustedes logren tener un equilibrio. Entonces la Biblia, hermanos, es una condensación maravillosa de toda la historia de la creación, el pecado y la redención del hombre. Y como énfasis final, les diré lo siguiente: podemos confiar plenamente en la Biblia como la palabra infalible de Dios. Escúchenme bien, solo en la Biblia yo puedo encontrar la palabra que me va a consolar cuando necesito consuelo. Solo en la Biblia voy a tener la palabra que me va a fortalecer en medio de la prueba. Solo en la Biblia puedo encontrar esa palabra de Dios para mí. Cuando me falta sabiduría, solo en la Biblia yo recurro a la Biblia. Y dice que la Biblia hace sabio, la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Entonces, hermanos, confiemos plenamente en la Biblia. Pero esta tiene que ser entendida en toda su dimensión, en todo su contexto, con todos esos puntos que yo acabo de describir en cuanto al tema. ¿Por qué este énfasis? Porque es muy importante, hermanos. Hoy los cristianos dudan de la Biblia. Los mismos predicadores, me acaban de decir de una predicadora que anda por allí, que les dijo, estaban aparentemente en un evento de jóvenes y les dijo: a ver, ¿cuántos traen su Biblia? Y pues los jóvenes levantaron la Biblia, los que traían, y dijo: ahora pongan su mano sobre la Biblia. Entonces la pusieron. Dice: miren, ya, quiten su mano de la Biblia. Esto es para los que dicen que no tocamos la Biblia en nuestras enseñanzas. Ya la tocamos, ¿no? Y la persona que me dijo, dice: mi hijo fue el que me dijo esto. Dice: oye, mamá, ni un solo versículo nos citó la predicadora. Ni siquiera nos dijo abran la Biblia. Dijo: pero ya la tocamos. Para esos que dicen que ni la Biblia tocamos, ¿ven cómo hasta se burlan de la Biblia? Entonces, ¿en qué está basado el mensaje? No hay sustento. ¿Por qué? Porque no creen en la Biblia. Por eso el énfasis, hermanos. Y para argumentar bíblicamente que no hay contradicciones y que esto a la vez los lleve a ustedes a una plena confianza. Así dijo el Señor y así dijo el Señor. Así dice el Señor y así dice el Señor. Y la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. La palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso necesitamos confiar en la palabra. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? David decía: tu palabra la ama tu siervo, porque es lámpara a mis pies. Amemos a Dios, hermanos, y amemos la palabra de Dios, y que no nos vengan con estas aparentes contradicciones. Ahora ya tiene usted algo que responder. Amén. Y confíe, descanse en la palabra de Dios. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Es dulce, es hermosa, a veces es amarga porque nos confronta, pero también nos consuela a la vez, nos fortalece, nos alimenta. Te damos gracias, Señor, porque hay una armonía maravillosa
entre tantos libros que componen las Escrituras. Estamos maravillados, estamos impactados de que tú eres un Dios de orden, de que no te contradices, aunque algunos ateos, escépticos, traten de hacer creer que tú te contradices. Imposible. Imposible que Dios se contradiga, imposible que Dios mienta. Padre, te damos muchas gracias por dejarnos tu palabra. En el nombre de Jesucristo, queremos honrarte, Señor, predicando tu palabra, creyéndola y obedeciéndola. En el nombre de Jesús.